Hablemos del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El pasado 9 de septiembre, el Tribunal Supremo decidió abrir juicio oral contra Álvaro García por un supuesto delito de revelación de secretos. Es la primera vez en la historia de nuestra democracia que un fiscal general del Estado se sienta en el banquillo como imputado. Sé que llego tarde para hablar de este tema, pero es que me parece uno de los casos más claros de nuestro país que, dependiendo de si eres de derechas o de izquierdas, vas a ver a Álvaro García Ortiz como culpable o inocente. Además, quiero aprovechar este caso para abrir un debate más amplio. ¿Está nuestra justicia politizada? ¿Existe realmente el lawfare? Luego abriré estos melones, pero primero vamos a ver por qué Álvaro García Ortiz está imputado y de dónde surge toda esta polémica. La historia y el orden de los sucesos es bastante farragoso, así que voy a intentar hacerlo lo más simple posible. Pero para que te enteres bien de todo, vamos a conocer a los protagonistas. Todos los que estáis viendo en pantalla son los implicados en este caso. Pausa el vídeo si los quieres ver bien, pero ahora voy a detallarte la actuación de cada uno de ellos. 23 de enero de 2024. La Fiscalía Provincial de Madrid abre una investigación contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por presunto fraude fiscal de 350.000 euros derivado de facturas falsas de 2020 y 2021 para desgravar impuestos. 2 de febrero de 2024. El abogado de González Amador, Carlos Neira, envía un correo electrónico al fiscal Julián Salto proponiendo un pacto. Este es el correo clave de toda esta historia. Su cliente admitiría 2 delitos fiscales y pagaría la deuda para evitar el juicio. Días más tarde, el fiscal le responde que toma nota de la oferta. 5 de marzo de 2024, el Ministerio Público formaliza su denuncia en los juzgados de Madrid. 12 de marzo de 2024, el diario.es publica la noticia. La pareja de Ayuso defraudó 350.951 euros de Hacienda. El artículo incluye datos concretos que se corresponden con la denuncia de la Fiscalía y el informe de Hacienda. Ese mismo día, Salto envía un email a Neira informándole que la denuncia no será un obstáculo para poder llegar a un acuerdo. Este mensaje también es clave, porque gracias a él, Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, orquestó un bulo para difundirlo entre medios afines. Y así, el 13 de marzo de 2024, a las 9:29, El Mundo publica la siguiente noticia. La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita 2 delitos fiscales. Tras la publicación, Álvaro García Ortiz llamó a María Pilar Rodríguez para que le pida al fiscal Salto que le envíe los correos intercambiados con el abogado de González Amador, para así desmentir el bulo lanzado por Miguel Ángel Rodríguez. Esa misma noche, La Sexta y la SER informan de que fue Carlos Neira quien dio la oferta, aunque es este último medio quien hace referencia concreta al correo del 2 de febrero sin revelar datos confidenciales. 14 de marzo de 2024. La Fiscalía ya tiene la nota de prensa lista y Álvaro García Ortiz ordenó a la Fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra, sacarla cuanto antes, para que, según sus propias palabras, no les ganen el relato. A Lastra no le convencía del todo esta nota, pero terminó acatando la orden y la publicó pasadas las 10 de la mañana. Pero a alguien ya se les había adelantado, porque el diario El Plural había publicado la carta que el abogado de González Amador envió a la Fiscalía. Los medios ya tenían en su poder esta información antes de que la Fiscalía de Madrid la difundiera de manera oficial. Tras estos hechos, la pareja de Ayuso se querelló, primero contra María Pilar Rodríguez y después contra Álvaro García Ortiz por un supuesto delito de revelación de secretos. Querella a la que se sumarían después el Colegio de Abogados de Madrid y Manos Limpias. Tras las pesquisas judiciales pertinentes, el 16 de octubre de 2024, el Tribunal Supremo imputó a García Ortiz y a la fiscal jefe de Madrid. Un día que pasó a la historia porque, por primera vez, un fiscal general del Estado español se sentará en el banquillo de los acusados.
El tiempo dirá si se convierte también en el primer fiscal general condenado. Hasta este momento se podría pensar que Álvaro García Ortiz actuó para defender el íntegro trabajo de los fiscales, y puede que realmente sea así. Pero lo que viene a continuación siempre hará la duda de si realmente hubo una motivación política detrás de la filtración. Y es que el diario ABC reveló unas conversaciones sospechosas entre Juan Lobato, en aquel momento secretario general del PSOE de Madrid, y Pilar Sánchez Acera, directora del gabinete de Óscar López, quien por entonces era el jefe de gabinete de Pedro Sánchez. Según su información, el correo llegó a la Moncloa el 13 de marzo, y en la mañana del 14, Sánchez Acera instó a Lobato a enseñar en el pleno de ese día el email donde la pareja de Isabel Díaz Ayuso reconocía 2 delitos fiscales para pedir la dimisión de la presidenta madrileña. Lobato dudó de la legalidad de su procedencia y se negó a enseñarlo el primero, pero si recordáis, la carta se filtró al plural, antes incluso de que saliera la nota de prensa de la Fiscalía de Madrid. La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, según su declaración ante el juez, la información solo podría haber salido de la Fiscalía. Lastra preguntó a García Ortiz si lo había filtrado a él, y el fiscal general contestó que eso ahora no importa. Todo apuntaría, según la acusación, a que la Fiscalía actuó por motivos políticos para ayudar al PSOE a atacar a un rival político. Además, la investigación de la UCO reveló que, una semana después de que Álvaro García Ortiz fuera imputado, este cambió de móvil y borró por completo los datos del móvil que usó en el momento de la filtración. Estas pruebas y otros indicios son suficientes para los medios de comunicación y los políticos de derechas para demostrar la culpabilidad de Álvaro García Ortiz y que éste había actuado bajo los designios del gobierno. Sin embargo, desde el Ejecutivo niegan cualquier tipo de responsabilidad y también defienden la inocencia del fiscal general, porque, según sus palabras, actuó para contar la verdad. Incluso han llegado a acusar a Ángel Hurtado, juez que lleva el caso, de lawfare. Desde los medios de izquierdas también defienden la inocencia de Álvaro García Ortiz, porque las pruebas que hay en su contra son solo circunstanciales y no existe ninguna que demuestre fehacientemente que el fiscal general diera la orden directa para filtrar el correo a los medios. Así que, tal y como acabáis de ver, este caso está muy sujeto a interpretación y seguramente tú, dependiendo de si eres de izquierdas o de derechas, considerarás inocente o culpable a Álvaro García Ortiz. Y dicho todo esto, es el momento de dar mi opinión. Y sinceramente, es cierto que no existe una prueba clave que implique directamente a Álvaro García Ortiz con la filtración, y mucho menos que lo haya hecho por motivos políticos. Así que, judicialmente hablando, no deberían condenar a Álvaro García Ortiz. Pero quitando la perspectiva judicial, creo que hay demasiados indicios para pensar que el fiscal general del Estado actuó para perjudicar a un rival político del gobierno. Y ojo, esto no quita gravedad al fraude cometido por González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso. Es un caso de corrupción cometido en el entorno de la presidenta madrileña, y si mucha gente está pidiendo la caída de Pedro Sánchez por el caso de Begoña Gómez, la vara de medir no puede ser menos con respecto a Isabel Díaz Ayuso. Si González Amador termina siendo condenado, Ayuso debería dimitir. Pero volviendo al caso que nos ocupa hoy, el uso de una institución que debería ser independiente para atacar a un rival político también es muy grave. Vale que no existe una prueba concluyente de que el fiscal general actuó para favorecer al gobierno, pero yo no soy un juez y yo me baso en los datos que me han enseñado hasta ahora, y sinceramente a mí me huele bastante mal este asunto. Y para mí la clave está en 2 hechos. El primero de ellos, la conversación entre Lobato y Sánchez Acera. ¿Por qué el gobierno tenía ese correo antes que los medios de comunicación? Y recordemos las dudas que tenía Lobato para enseñar ese email. Además, para más inri, Lobato es técnico de Hacienda, así que sabe perfectamente
cómo van estas cosas. Y segundo, es el borrado de los datos del móvil de Álvaro García Ortiz. Y yo qué sé, puede que sea mal pensado, pero si tú quieres demostrar tu inocencia y no tienes nada que ocultar, lo primero que haces es copiar todos los datos del móvil y se lo entregas a la Guardia Civil. Y ya después, si tienes que cambiarlo, lo haces. Pero borrarlos justo cuando te han abierto una investigación, pues llamadme paranoico, pero para mí sospechoso es. Y antes de que me saltes a la yugular, quiero que recuerdes lo que pensaste cuando el Partido Popular destruyó los discos duros en su sede en Génova justo cuando se le estaba investigando por la trama Gürtel. Estaremos de acuerdo que destruir pruebas no ayuda para demostrar tu inocencia. Así que por esta razón, para defender la honorabilidad del cargo y para evitar manchar la supuesta independencia del Ministerio Fiscal, Álvaro García Ortiz tendría que haber dimitido hace mucho tiempo. Y también quería mencionar que en los estatutos del PSOE dicen que si un miembro de su partido es imputado penalmente, le exigirán su dimisión inmediata de todos sus cargos. Vale que Álvaro García Ortiz no tiene carné socialista, pero uno podría pensar que si se lo exigen a sus propios miembros, también lo harán con otros cargos públicos que hayan sido nombrados por los socialistas, ¿verdad? Pues no, no solo no lo están exigiendo, sino que están defendiendo su inocencia, porque consideran que Álvaro García Ortiz está siendo víctima de una persecución por parte del juez Hurtado por motivos políticos. Es decir, que está siendo víctima del lawfare, que tiene como objetivo hacer caer el gobierno de Pedro Sánchez cueste lo que cueste. Y aquí es el momento de abrir este melón. ¿Está la justicia española politizada? Y la respuesta es que sí, pero vamos, sin ningún tipo de duda, empezando por el fiscal general del Estado. Y esto no lo digo yo, lo dice el propio Pedro Sánchez. Es que la fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Sí, depende del gobierno. Pues ya está. No deja de ser irónico que el clip procede de cuando Pedro Sánchez defendía que iban a usar todos los recursos del Estado para traer de vuelta a Carles Puigdemont, para que fuera juzgado en España. Y años después es la misma fiscalía la que defiende su amnistía y que no se lucró con el proceso. Pero volviendo al momento del clip, es cierto que luego Pedro Sánchez reconoció que se había equivocado y que la fiscalía era autónoma del gobierno. ¿Y cómo solucionó este malentendido? Pues nombrando a su ministra de Justicia, María Dolores Delgado, como nueva fiscal general del Estado. ¡Bravo! Si tu objetivo era que la gente dejara de pensar que la Fiscalía General era independiente del gobierno, lo has cumplido con creces, macho. Y su sustituto fue el mejor amigo de Delgado en la Fiscalía, Álvaro García Ortiz, que después la recompensó nombrándola fiscal de sala, el máximo cargo de la carrera fiscal. Un nombramiento que después fue anulado por el Tribunal Supremo por desviación de poder. Y después Álvaro García Ortiz la volvió a nombrar fiscal de Memoria Democrática y otra vez más el Tribunal Supremo anuló su cargo por incompatibilidad. Vamos, que el chanchullo de amiguetes también está dentro de la justicia. Pero que la Fiscalía General del Estado sea leal al gobierno no lo inventó Pedro Sánchez. Ya en los gobiernos de Mariano Rajoy, José Manuel Maza o Julián Sánchez Melgar fueron muy criticados por sus posturas conservadoras próximas al gobierno. Y un pequeño detalle que encontré durante la investigación de este vídeo fue este tuit de Podemos. Creo que con la historia que ya conocemos podéis juzgar por vosotros mismos. Y anteriormente en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el fiscal general del Estado era Cándido Conde Pumpido, quien hoy es el presidente del Tribunal Constitucional, cuya mayoría progresista ha avalado la ley de amnistía, crucial para que Pedro Sánchez se mantenga en el poder, y también ha anulado parcialmente la sentencia de los ERE, el mayor caso de corrupción de la historia de España. Y por cierto, en el actual Tribunal Constitucional también se encuentra Juan Carlos Campo, el sustituto de Dolores Delgado como ministro de Justicia, es decir, otro exministro socialista ocupando un cargo que teóricamente debería ser independiente. Y antes de que hubiera esta mayoría progresista en el Tribunal Constitucional, había una mayoría conservadora, y entre sus sentencias más destacadas fue declarar ilegal el segundo estado de alarma de Pedro Sánchez durante la pandemia.
¿Y sabéis una cosa? Estoy seguro de que si este estado de alarma lo hubiera declarado Feijóo o Pablo Casado, el Tribunal Constitucional no lo hubiera considerado ilegal. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Y es que cuando te das cuenta que los jueces se dividen entre progresistas y conservadores, uno ya puede adivinar qué van a votar dependiendo de quién tenga la mayoría y quién esté en el gobierno. Y esto se ve claramente en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, donde los jueces conservadores tienen una amplia mayoría de 6-3. Y cuando Donald Trump tiene un problema con la justicia, va al Tribunal Supremo y casi siempre le dan la razón. Pues en España no iba a ser menos. ¿Y por qué creéis que se tardó tanto en renovar el Consejo General del Poder Judicial? Primero porque 5 años antes de su renovación, en el primer pacto al que había alcanzado el Partido Popular y el PSOE, cayó después de que saliera a la luz una conversación del senador popular Cosidó en el que aseguraban que gracias a ese pacto iban a poder controlar la Sala Segunda del Tribunal Supremo, algo que por supuesto demuestra una vez más que la justicia está politizada, y por tanto ya hubo un clima de desconfianza total entre ambos partidos. Y para aprobar la renovación se necesita una mayoría de 3/5 en el Congreso, y por supuesto los números no daban para que un bando u otro pudiera imponer su mayoría. Y por supuesto, ni PSOE ni el Partido Popular quería que el otro bando tuviera una mayoría clara. Y ante esta disyuntiva, el PSOE quiso cambiar los números para poder aprobar la renovación del máximo órgano de gobierno de los jueces con solo una mayoría absoluta. Y así podría haber quitado de la ecuación al Partido Popular y imponer su mayoría con sus socios de gobierno. Pero desde la Unión Europea no querían más tonterías con la justicia desde lo de Hungría y Polonia, así que presionaron al gobierno para evitar esta tropelía. Y gracias a su mediación, después de 5 años, se consiguió renovar el Consejo General del Poder Judicial. A lo que quiero llegar es que después de lo que hemos visto se demuestra que no existe una auténtica independencia judicial al 100%. Y creo que lograr esto es una auténtica quimera, porque los políticos siempre van a intentar nombrar en puestos clave a jueces y fiscales que sean de su misma línea ideológica para que le avalen sus leyes y no les toquen mucho los cojines cuando tengan casos de corrupción en su partido. Y los jueces, por muy jueces que sean, también son personas que tienen sus propios pensamientos ideológicos. Y si se encuentran un caso de corrupción en el partido que es contrario a sus ideas, pues evidentemente va a hacer todo lo posible por intentar demostrar dicha culpabilidad y condenarlos. Y viceversa, si se encuentra un caso de corrupción del partido al que es afín, pues va a hacer todo lo posible para hacer fracasar la investigación o absorberlos. Por eso es normal que muchos jueces conservadores estén ahora mismo intentando investigar las supuestas corruptelas del PSOE. Ojo, no estoy diciendo que esto esté ni bien ni mal, simplemente te estoy mostrando una realidad. Del mismo modo que los jueces progresistas investigaron las corrupciones del Partido Popular cuando éste estaba en el poder. Por eso, sí, creo que la justicia está politizada, pero por ambos bandos. Y quien diga lo contrario, o miente o está totalmente lobotomizado. Así que con esta realidad tenemos dos opciones. O dejamos de rasgarnos las vestiduras cada vez que sale un caso de lawfare y aceptamos que los políticos siempre van a nombrar en puestos clave a jueces y fiscales afines y que siempre habrá jueces que van a usar todas las herramientas que estén a su disposición para ir contra los políticos que les son contrarios, o condenamos todos los abusos, procedan de donde procedan, e intentamos buscar la máxima independencia judicial posible, sabiendo que el 100% es una utopía por lo que he dicho antes. Así que políticos, dejad de atacar a los jueces, que hagan su trabajo, y si consideráis que están prevaricando, pues los demandáis. Porque visto lo visto, vosotros no estáis en posición de criticar en nada la falta de independencia judicial, cuando sois los primeros que a la mínima estáis intentando socavarla. Y para el resto de la sociedad, decidme en comentarios cuál es vuestra fórmula para lograr la máxima independencia judicial posible. Si que los jueces se elijan entre ellos, o que siga siendo la voluntad popular representada en el Congreso la que siga eligiendo los jueces en los puestos clave. Yo tengo mi propia respuesta al respecto, pero me la guardo para otro vídeo porque este ya se va a hacer demasiado largo. Una vez más, esta es solo mi opinión y no la verdad absoluta. Así que debatamos sobre toda esta cuestión
con respeto, por favor. Dicho todo esto, muchas gracias por llegar hasta aquí. Dale un buen like a este vídeo si te ha gustado, compártelo con tus contactos y no te olvides de suscribirte a este canal y al resto de mis redes sociales si te gusta mi contenido. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!